Palabra a Inés Valera como presidenta del Grupo Ágora del Ateneo de Madrid y como presentadora de Ana Valer, que es la que va a hacer la ponencia hoy. Entonces, sin más preámbulo, Inés tiene la palabra. Buenas tardes. Buenas tardes. Hoy tenemos con nosotros a Ana Valer Felice, masona, presidenta de la Federación Española de la Orden Masónica Mixta Internacional de Eduard Domén en Derecho Humano en España. Ana Valer es licenciada en Geografía e Historia, sección Historia por la Universidad de Zaragoza, realiza estudios musicales de piano y guitarra en el Conservatorio de su ciudad, obteniendo el título de profesor de guitarra y posteriormente en el Conservatorio Superior de Música de Madrid, bajo la dirección del catedrático y concertista José Luis Rodríguez. Se incorpora en 1983 como profesora titular de la Cátedra de Guitarra Clásica del Conservatorio Profesional de Música de Zaragoza y en la actualidad imparte cursos en la Escuela Municipal de Música de dicha ciudad. Se inició en masonería en la respetable logia Caballeros de la Noche al oriente de Zaragoza, en la que ha ocupado diferentes cargos. Miembro del Consejo Federal en el 2012, en septiembre de 2013 fue elegida presidenta de la Federación Española de la Orden Masónica Mixta Internacional de Derecho Humano en España, lo que equivale a unas obediencias del Gran Maestro. Ana Valer está hoy con nosotros para hablarnos sobre la participación de la mujer en la masonería. ¿Han sido las mujeres las grandes o ausentes de la masonería en España? Su entrada en esta sociedad siempre ha suscitado mucha reticencia y, sin embargo, España va superando poco a poco el rechazo y ya tiene presencia en las grandes logias. La participación de las mujeres en la masonería española ofrece la posibilidad de contemplar un escenario más en el que la lucha por la emancipación femenina se convierte en un largo proceso plagado de luces y sombras, avances y retrocesos. Actualmente hay logias masculinas, femeninas y mixtas, y también grandes maestras, como Ana, que durante su intervención en la jornada de clausura del Congreso que la eligió presidenta, entre otras cosas, dijo: estamos convencidos de que cuando actuamos juntos somos mucho más que la suma de nuestras individualidades. Querida Ana, bienvenida y muchas gracias por aceptar la invitación a participar en este seminario. Gracias, Inés. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Vamos a empezar la charla y vamos a hablar de la mujer y la masonería. La mujer nunca ha sido ajena a la masonería. Bien es verdad que su a menudo limitada participación en ella ha dependido en muchas ocasiones más de las condiciones socioculturales del momento que de su propia voluntad. La masonería siempre se ha implicado en las circunstancias y problemática del tiempo que le toca vivir. Por eso, aun siendo por su carácter iniciático una sociedad secreta, su pensamiento y sus actos no lo han sido. En la masonería que siempre he practicado no hay ni ha habido nunca exclusión de género. Quizás por eso la vivimos con la misma naturalidad con que desarrollamos la que los masones llamamos nuestra vida profana, de forma que no existe línea divisoria entre ambas. La orden a la que pertenezco es mixta desde su nacimiento. Ese fue el principal motivo de su creación: corregir el injusto tratamiento dado por la llamada masonería especulativa a la mujer, bien negando su presencia en las logias o, en el caso de permitírsela, nunca de pleno derecho y siempre bajo la supervisión de talleres masculinos, en un claro ejercicio de tutela, solo posible de entender si consideramos el pensamiento y la realidad social hasta principios del siglo XX. En su momento supuso una auténtica revolución el nacimiento de una orden mixta. Hoy día el derecho humano trabaja en más de 60 países y cuenta con más de 30.000 hermanos y hermanas. No ha sido fácil llegar a esta relación de igualdad plena en masonería. Sin duda, las masonas de hoy tenemos una gran deuda con mujeres que nos han precedido.
mujeres y hombres que han allanado el camino y cavado profundas y necesarias zanjas donde situar los cimientos precisos para nuestra construcción actual. Sin ellos yo no estaría aquí en este momento y miles de mujeres no podrían realizar un trabajo masónico con la justicia, libertad y fraternidad que éste requiere y pregona tener. No podemos olvidar que la masonería es la fraternidad más antigua del mundo occidental, de clara filiación con los antiguos gremios medievales, marcada por la Ilustración con sus avances científicos, filosóficos y sociales, pero a su vez condicionada por épocas de importantes guerras fratricidas, que hizo que hombres de pensamiento avanzado se unieran, superando diferencias y dogmas en un común trabajo que necesariamente ha ido evolucionando hacia posturas más abiertas y liberales. Tradicionalmente, en la historia de la masonería se indican dos periodos claramente diferenciados. El primero, la llamada masonería operativa, que tiene su origen en la época de la construcción de catedrales, y la denominada masonería especulativa, cuyo punto de partida son las constituciones de Anderson de 1723 y que llega hasta nuestros días. No es menos cierto que, aun aceptando en líneas generales esta división, un estudio pormenorizado de la historia y de sus protagonistas hace que muchas veces los límites no estén tan definidos, lo que en modo alguno significa laxitud, sino más bien el resultado de la flexibilidad y, por qué no decirlo, del gran y profundo misterio del pensamiento humano, que, si hemos de ser sinceros, no conoce tantos límites como a veces nos empeñamos en ponerle. El vasto dominio del pensamiento humano es una expresión muy empleada en nuestros rituales y que define a la perfección lo que acabo de decir. Pienso que el interés de ustedes radica principalmente en que yo hable de la masonería en la actualidad, en especial de cómo está integrada la mujer en ella, qué trabajo realiza, qué metas persigue, cuáles son sus ideales. Pero antes de abordar el presente, pienso que es preciso recordar el pasado, saber de dónde venimos, qué pensamiento y qué fuerza empujó a nuestras predecesoras para allanarnos un camino que, aun teniendo todavía sus escollos, podemos transitar con mucha más libertad, igualdad y armonía de la que ellas tuvieron. La masonería es una larga cadena de constructores y constructoras, y es justo que los tengamos presentes. La masonería operativa tiene sus orígenes en la época de construcción de las catedrales. El máximo auge se alcanzó entre los siglos XI y XV con la arquitectura gótica. Los gremios estaban constituidos por obreros constructores, masones, arquitectos y canteros que se agrupaban para defender sus derechos y transmitir sus conocimientos que guardaban celosamente. El arte de la construcción era un oficio de los denominados jurados, no estaba sometido a las ordenanzas del Estado y requería a los aspirantes la prestación de un juramento y el sometimiento a pruebas iniciáticas. La representación que vemos ahora es lo que sería el antecedente de las logias actuales. Si ustedes se fijan bien, vemos una escena de una construcción y al fondo hay un pequeño cobertizo, lo ven ustedes, ¿verdad? Estos serían las primeras logias que existieron. Ahí se reunían los constructores, los obreros, se protegían, se preparaban los planos, se enseñaban a los aprendices y compañeros. O sea, es el antecedente claro de lo que conocemos actualmente como logia. Vivían en poblados provisionales, cercanos a la obra que realizaban. Viajaban constantemente, entrando en contacto con otras culturas y religiones, lo que les proporcionaba una mente más abierta, preparando de alguna manera el libre pensamiento que después acuñaría la masonería. Una de las cuestiones más polémicas de esta primera época es la presencia o no de mujeres en sus logias y talleres. Está muy extendida la creencia de que la masonería era una sociedad vedada a las mujeres.
pero esto no es cierto y hay sobrada documentación al respecto. Yo no deseo abrumarles con una retahíla de fechas, pero voy a dar alguna para que ustedes se hagan cargo. Por ejemplo, en 1256 aparece una referencia a Unila la Masona, en Norwich. En 1375, en la Guilda de los Carpinteros, se hace mención a la pertenencia de hermanos y hermanas. Unos años después, es usado repetidamente el vocablo hermanas en el certificado de la Guilda de los Masones de Lincoln. En 1408, y esto es muy interesante, en la Guilda del Corpus Christi de York se indica a los aprendices que deben obedecer al maestro o dama o a cualquier otro masón. Se empleaba pues la palabra dama como el equivalente femenino de maestro. Bien. Yo pienso que esta imagen habla por sí sola. Vemos claramente a dos mujeres de lleno en el arte de la construcción. Es un códice de 1447, Roman de Girard-Roussillon, y se encuentra en la Biblioteca Nacional de Viena. Las guildas de constructores eran organizaciones generalmente masculinas, pero había métodos para que las mujeres pudiesen acceder a ellas, aprendiendo el oficio del padre, sucediendo al marido en el caso de las viudas, y esto eran todos los aspectos, incluidos los administrativos como la contratación de obreros. Estamos viendo la miniatura de un códice. Es una mujer esculpiendo con un mallete y un cincel. Pertenece al extracto del libro de los clérigos y mujeres nobles de Boccaccio. O sea, había mujeres escultoras también, evidentemente. En aquellos siglos aparentemente oscuros, hubo mujeres que controlaron sus posesiones en castillos y feudos en igualdad de condiciones que los hombres. En el campo, las campesinas tenían un trato similar al de los campesinos, o lo más sorprendente, que ya entonces existieron mujeres ejerciendo oficios destinados solamente a los hombres. Esta imagen es muy interesante. Hay dos imágenes. La de la izquierda, yo considero que es muy interesante porque se ve claramente una mujer que está pintando, pero no está pintando en su casa, está pintando en un recinto que se ve claramente que es un taller de artes decorativas. Seguramente estaría en las instalaciones de una construcción gótica, por lo tanto, ella era una profesional de la pintura. La imagen de la derecha, vemos a una mujer luchando en igualdad de condiciones, como ustedes pueden ver, con la espada al lado de los hombres. Como he dicho antes, las mujeres participaban incluso en el arte de la guerra. En 1318 aparece en escena la escultora Sabina von Steinbach, hija del maestro constructor Edwin von Steinbach, arquitecto a cargo de la construcción de la Catedral de Estrasburgo. Nos consta que perteneció al gremio de canteros de dicha ciudad. Vamos a ver ahora dos esculturas de Sabina. Bien, estas esculturas son muy importantes porque están consideradas probablemente las mejores esculturas de la Baja Edad Media. Se encuentran en el pórtico sur de la Catedral de Estrasburgo y son dos alegorías, es la iglesia y la sinagoga. Vemos a la iglesia triunfante, coronada, erguida con la espada, vemos a la sinagoga más postrada, velada la cara, en una actitud sumisa y mucho más en inferioridad, ¿no?, de condiciones. Esto era una representación que se hacía en la época poniendo comparativamente los dos conceptos, ¿no?, el judío y el cristiano. En fin, estas esculturas son muy interesantes y después la escultura pasaría a trabajar en la Catedral de Notre Dame de París.
Un personaje muy interesante también de esta época para el pensamiento y para la cultura y para lo que nos atañe en este momento, que de alguna manera viene a ser el pensamiento masónico, será Christine de Pisan. Christine de Pisan nace en Venecia en 1362. A los 4 años se traslada a París porque su padre es nombrado por el rey Carlos V su médico y astrólogo. Allí recibe una importante formación y llegó a convertirse en una reputada escritora de la corte. Está caracterizada por su humanismo y por la defensa de las mujeres. Bien. A mí me gustaría pararme un poco en esta imagen porque tiene un gran simbolismo masónico. Vamos a analizarla un poco. Vemos en la parte izquierda, vemos a Sabine, que es la mujer que va vestida de azul, que recibe la visita de 3 damas. Estas 3 damas son 3 damas coronadas, pero no son 3 reinas, son 3 alegorías. Christine estaba preocupada porque no entendía la crítica tan fuerte que se estaba haciendo en aquella época contra la mujer. Entonces ella estaba en ese pensamiento y le visitan estas 3 alegorías. Se le presentan. Hay una que lleva a modo de cetro un espejo, no sé si lo podrán distinguir ustedes bien, ¿verdad? Sí, bien. Y se presenta y dice: yo soy razón. Has de saber que quien se mire en este espejo se verá reflejado hasta en lo más hondo de su alma. La segunda se le presenta también, dice: yo soy derechura, lo que ahora diríamos rectitud. A modo de cetro, llevo en mi mano esta vara resplandeciente, que delimita como una recta regla el bien y el mal, lo justo y lo injusto. Esta regla tiene muchas virtudes, pueden trazarse los límites de cualquier cosa. La tercera dama le dice: yo me llamo justicia. Esta copa de oro fino que ves en mi mano es para devolver a cada uno lo que realmente merece, que para nada es lo que piensa. Bien. Le dicen que es necesario que construya una ciudad, la ciudad de las damas. Para ello, le aseguran que le van a ayudar. Vemos la imagen de la derecha, vemos como una de estas alegorías está ayudando a Christine a construir. Le explica que cada uno de los bloques es la vida de una mujer pasada o una mujer presente, pero una mujer que ha hecho un bien, de cualquier clase social. Le dice que es preciso que la argamasa que una de esas piedras esté mezclada con su tinta, o sea, con la tinta de su trabajo, con la tinta de sus escritos, con la tinta de su sabiduría. Es evidente y es cierto que la escritora Christine de Pisan no fue una masona operativa, pero no es menos evidente que su pensamiento y su trabajo abordaron de pleno los principios que siglos después pregonizó la masonería especulativa. Y pienso que los hermanos o hermanas masonas que pueda haber presente, pues me darán un poco la razón. Las referencias documentales sobre la presencia femenina siguen hablando por sí solas. En el siglo XVII aparecen manuscritos en que indican que los aprendices deben de guardar los secretos que les manifiestan el maestro o la dama. Y en fin, no les voy a abrumar más, pero habría muchísimas referencias. La mujer tuvo pues documentada presencia en esta masonería operativa, pero el hecho de que los modelos masculino y femenino se encuentren en permanente mutación, como muy bien dice la historiadora María Viedma, no significa que también lo estén en evolución, al menos en términos de derechos y libertades, pues la historia misma es, como se sabe, una trama de avances y retrocesos.
tengo que decirles que pienso sinceramente que las famosas constituciones de Anderson son un grave retroceso en el trabajo masónico femenino. Para Anderson, pastor presbiteriano, al igual que de Sablier, coautor de las constituciones, la visión de la mujer sigue estando marcada por el estigma del Génesis. Es objeto de tentación. El capítulo 3 de las constituciones dice: las personas admitidas como miembros de una logia tienen que ser hombres de bien y leales, nacidos libres, de edad madura y circunspectos, ni siervos ni mujeres, ni hombres sin moral o libertinos, sino de buena reputación. Bien, hay que recordar que en esa época la mujer no participaba en la vida política ni en la universidad, pero tenía un papel relevante en la vida social y la aristocracia, por lo que su exclusión no fue fácilmente entendida ni aceptada. Pero la mujer no se resignó, y en Francia, muy pocos años después, fundaron sus propias sociedades con un cierto renombre, pero que quedaban fuera de la verdadera masonería, llegando a ser muchas veces sus ceremonias parodias burlescas del verdadero rito. En 1774, el Gran Oriente de Francia crea la masonería de adopción, logias femeninas bajo la tutela de masculinas y con grandes diferencias en cuanto a la iniciación y a los rituales, integradas por damas de la corte y mujeres relevantes. Una de sus grandes maestras sería la emperatriz Josefina Bonaparte. Pero la auténtica iniciación, que es lo que identifica la calidad de masón, le será negada. No será hasta la aparición de Marie de Retz cuando la mujer ocupe su sitio de pleno derecho. Marie de Retz había nacido el 15 de agosto de 1828 en una familia acomodada. Estudia latín, griego, traduce los libros sagrados de la India y de las religiones orientales. Su compromiso se centró en la constitución de una sociedad democrática, republicana y laica, en la que la mujer estuviera en igualdad de derechos civiles, sociales, económicos y políticos. En 1869 funda junto a Léon Riche el periódico Le Droit des Femmes y al año siguiente presidía una asociación con el mismo nombre. En 1866 da una conferencia en el Gran Oriente de Francia. Tenía 25 años. Supondrá el principio de una serie de intervenciones invitada por los hermanos en las llamadas tenidas blancas. Y debido al prestigio que rápidamente se fue labrando como oradora y mujer de gran cultura, lo que viene a reforzar la idea de que muchos masones de la época no veían en absoluto con malos ojos la incorporación de la mujer en sus trabajos. Vemos ahora dos imágenes de Marie de Retz con la banda de los derechos humanos y otra en su faceta de oradora. La de la derecha pertenece a un libro de la Fundación Marie de Retz, que es una fundación que pertenece a nuestra orden y que edita libros pues, muy interesantes respecto a masonería. La fuerza de la palabra es el libro. Y realmente pues es una imagen muy alusiva, porque María descubre pronto la fuerza, el poder que tenía la palabra. También, junto a Léon Richer, será una de las impulsoras de la Liga Francesa para el Derecho de las Mujeres, defendiendo todo un programa reivindicativo sobre la ciudadanía de pleno derecho para las mujeres, a partir del legítimo derecho a desarrollar sus capacidades intelectuales, sin más límites que la inteligencia y la voluntad. Indagar en el estudio del elemento femenino, según la historiadora María José La Calzada, su análisis e interpretación dentro del espacio masónico en relación con su propia época, de la manera más rigurosa y profunda posible, requiere introducirse por laberintos complicados,
Si ya de por sí el estudio de la masonería no es fácil, menos lo es el de una presencia en muchos momentos prohibida. El análisis de la incorporación de pleno derecho de la mujer no se puede sacar fuera de contexto. A finales del siglo XIX, la instrucción, la participación en la vida política, el disponer de los propios recursos, es decir, la libertad de las mujeres era prácticamente inexistente. Y eso fue lo que hizo Maggie de Gesner, apoyada por hombres que compartían sus ideales, apostar por la ciudadanía de pleno derecho, luchar porque la mujer tuviera su sitio en el espacio laboral, social y político, y por supuesto en el masónico. Está demostrado que a finales del XIX no todos los hombres masones se negaron a iniciar, dar grados y cargos, compartir trabajos en las logias con las mujeres. En estos casos, y por lo que a ellos concernía, la mujer tuvo voz, respeto y autoridad en ellas. El 14 de enero de 1882 fue iniciada en la logia Los Librepensadores de Peck. Estas fueron sus palabras en el discurso del banquete tras la ceremonia. La puerta que habéis abierto no se cerrará detrás de mí, y toda una legión me seguirá. Es de suponer que la ortodoxia francmasónica nos prohibirá algún tiempo todavía la entrada en sus templos y continuará considerándonos como a un profano. Esto no será capaz de conmovernos. Pero esa puerta abierta sí se cerró pronto para ella y para los miembros de la logia. No fue fácil ni aceptada semejante transgresión. Será 11 años después, el 4 de abril de 1893, cuando junto al masón George Martin funda la gran logia escocesa El Derecho Humano. María muere al año siguiente y no pudo ver cómo en 1896 esta logia adquiere el estatuto de obediencia y en 1901 el rango de orden. Desde entonces nunca se cerraron sus puertas para las personas que, tal como dijo nuestra fundadora, piensan que no se concibe progreso de la humanidad con la mitad de la humanidad. La imagen que tenemos ahora sería del Supremo Consejo de 1920 en París. Si se fijan ustedes, hay prácticamente el mismo número de hombres que de mujeres. Prácticamente. Creo que hay un hombre o dos más en proporción, pero es prácticamente lo mismo. Claro, fue una orden que el motivo de su creación fue la igualdad, o sea, que la mujer participara de pleno derecho. Y esa igualdad se manifestó desde el primer momento, claro. Para la historiadora María Biedma, en su obra Historia de la masonería desde la perspectiva de género, Le Droit-Humain mostraba que la masonería como realización cultural o espiritual le era legítimo a la mujer. Todo ello en un momento en que los derechos ciudadanos y políticos permanecían negados al género femenino en casi todo el mundo. Le Droit-Humain, por sus conexiones con el sufragismo y el laicismo, ofrecía un modelo de mujer y de sociedad antagónico al imperante. En España, nombres como Rosario de Artuña, Ángeles López de Ayala, Carmen de Burgos y Clara Campoamor fueron punta de lanza no solo en la masonería española, sino en la defensa a ultranza de la emancipación femenina, la enseñanza laica y el libre pensamiento. El establecimiento de la orden en España empieza en 1915 y tendrá como figura relevante a Manuel Treviño, fundador de la jurisdicción española, eminente egiptólogo y miembro de la Sociedad Teosófica. Fue fusilado junto a su hija Amalia el 17 de diciembre de 1939. El próximo día 6 de abril, los hermanos y hermanas de nuestra orden le vamos a hacer un merecido homenaje a nuestro muy querido hermano en el cementerio de la Almudena, que es donde reposan sus restos.
Todos los nombres mencionados hasta ahora han sido personas, mujeres y hombres que se impusieron como meta la lucha por los derechos humanos. Los derechos humanos, inherentes a nuestra condición humana, están indisolublemente ligados a su dignidad y son, por tanto, derechos universales e inalienables. El 26 de agosto de 1789 se adopta en la Asamblea Nacional Francesa la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que es la imagen que están viendo, que en su preámbulo indica: la ignorancia, la negligencia o el desprecio de los derechos humanos son las únicas causas de calamidades públicas y de la corrupción de los gobiernos. La masonería se sustenta en tres pilares: libertad, igualdad y fraternidad, que son a su vez tres principios jurídicos, a partir de los cuales se construye toda la evolución histórica de los derechos humanos. Al principio de libertad responderían los derechos de primera generación, los derechos civiles y políticos. Al principio de igualdad corresponderían los derechos de segunda generación, los derechos económicos, sociales y culturales. Al principio de fraternidad, los de tercera generación o colectivos, y que atañen de lleno a la solidaridad. Hasta tal punto los derechos humanos es un tema capital para la masonería que en el mismo artículo primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 dice: todos los seres humanos nacen libres e iguales en derechos y dotados como están de razón y conciencia deberán comportarse fraternalmente los unos con los otros. El fundamento de los derechos humanos parte de la tesis de que el origen y principio de estos derechos es previo a lo jurídico, porque son derechos éticos. Son, por tanto, derechos que apelan a la conciencia. Este mandato ético nos hace personas autónomas y responsables de nuestros destinos. Soy yo mismo, mi libertad y mi conciencia. Será mi sentimiento de humanidad el que guíe mis acciones y dicte normas y valores. Todo lo dicho hasta ahora es historia, no difícil de encontrar bibliográficamente hablando, pero ¿qué sucede en la masonería en la actualidad? ¿Qué pasa dentro de las logias? ¿Qué trabajos se realizan? ¿Qué papel hace la mujer? ¿Qué metas persigue? Es verdad que en nuestro país su conocimiento ha estado limitado por 40 años de propaganda antimasónica y la idea del contubernio, tópicos y prejuicios que lamentablemente no están aún superados y que exige a los masones un mayor esfuerzo para dar a conocer una realidad mucho más sencilla y natural que interpretaciones noveladas y en muchos casos no muy bien intencionadas que nada tienen que ver con la realidad. Lo real en la vida, en las logias y fuera de ellas, es nuestro compromiso, algunos opinan que utópico, de construir una sociedad mejor. En la actualidad, y como todos ustedes bien saben, conviven varios tipos de masonería. La llamada regular, de ascendencia anglosajona, que excluye a la mujer en sus trabajos, la intrínsecamente femenina, sucesora de las antiguas logias de adopción, que solo admite mujeres, y la mixta, en la que hombres y mujeres son iniciados y trabajan en total igualdad. Es verdad que, aun siendo claras sus diferencias, hay dos aspectos en común. Uno es el carácter iniciático de los trabajos y otro importantísimo, la fraternidad. La principal diferencia estriba pues en un aspecto social, al limitar pertenencia o no a razones de sexo. Sin embargo, en masonería un principio sustancial es unir lo disperso o lo diverso, y cada vez se consideran más importantes los acuerdos interobedienciales, como puede ser el suscrito en nuestro país entre el Gran Oriente de Francia, la Gran Logia Femenina, la Gran Logia Simbólica y la Orden Masónica Mixta Internacional del Derecho Humano. Acuerdo que, bajo el apelativo de Espacio Masónico Español,
tiende puentes a la mejora de las relaciones entre ellas y sobre todo persigue la unión en lo que para los masones es nuestra principal finalidad: trabajar al progreso de la humanidad. Mi presencia hoy en este espacio, invitada por la Gran Logia de España, hecho que en nombre de toda mi federación y por supuesto en el mío propio agradezco profundamente, es la mejor prueba de lo que acabo de decir. Estamos viendo representada lo que sería una logia masónica del rito escocés antiguo y aceptado. En realidad es una imagen de finales del siglo XIX, pero se aprecia bastante bien la disposición, el suelo ajedrezado y todas las características que siguen perviviendo. Hoy día también hay que reconocer que las logias son un poquito más sencillas. No hay distinción de género en el trabajo realizado en nuestros talleres. La masonería enlaza con lo más genuino de nosotros mismos, con nuestra esencia más profunda. La natural presencia de la mujer en las logias viene amparada por el principio de igualdad que rige nuestros trabajos y por la plena convicción de que en la común construcción que nos ocupa todos somos necesarios. Lo que distingue a la francmasonería de otras organizaciones sociales, culturales, de desarrollo personal o de ayuda humanitaria no es otra que el carácter iniciático de unos trabajos llevados a cabo con un método ritual y simbólico. Este es el principio que rige la actividad de las logias. No podemos olvidar que la iniciación implica un compromiso con nosotros mismos y con los demás. Nuestra responsabilidad es trasladar al exterior la luz que ilumina nuestros trabajos, unos trabajos en los que fácilmente se produce una sinergia por la que el resultado final es mucho más que la suma de las individualidades. La masonería trabaja por el progreso de la humanidad, a través del trabajo individual con nosotros mismos, lo que llamamos pulir la piedra bruta. Para ello, como ya he dicho, emplea un método ritual y simbólico. Y aquí entraríamos directamente en lo que es el trabajo personal y de la logia. Para pulir la piedra bruta es imprescindible que la base donde se apoye sea sólida, que la piedra esté bien sustentada sobre un suelo firme, capaz de asumir el incisivo ataque del cincel sobre ella. Es decir, que no dejemos de perder contacto nunca con nuestra realidad, tanto física, personal y social, como espiritual. Que nuestro pensamiento y nuestra conciencia asuman el tiempo que nos toca vivir, de manera que sea cual sea su problemática, seamos capaces de encontrar el apoyo preciso para poder construirnos a nosotros mismos y lograr la transmutación en piedra que se adapte al edificio, capaz de albergar una sociedad mejor. Pero no solo la piedra ha de estar bien asentada para poder trabajarla. El segundo paso, el tallado, es aún más delicado. Tendremos que ir con cuidado, que nuestra actuación sea contundente pero medida, que nuestros golpes con el mazo tengan la potencia justa, que el cincel escudriñe y actúe con precisión quirúrgica, para evitar lo que en el arte de esculpir se llama herir la piedra, el golpe seco que la rompe por dentro y que, aunque de momento no nos demos cuenta, la hiere de muerte, haciendo que antes o después acabe completamente rota. Los masones sabemos que nuestro trabajo es construir y reconstruir una sociedad sustentada por firmes piedras que cobijen y protejan unos trabajos con los que el masón se compromete. Nuestras herramientas y materiales fueron ideados y utilizados por los que nos precedieron. A su vez, otros utilizarán y continuarán nuestras obras, formando así una eterna e inacabable cadena de constructores y construcciones. El rito, el símbolo, es inherente a la masonería, pero no solo a ella. El símbolo acompaña al hombre desde la antigüedad.
Su obstinada presencia hace de él algo tan cotidiano como imperceptible, creando a nuestro alrededor un mundo de significados y asociaciones que los antiguos constructores era el resultado de un profundo conocimiento de la simbología y los misterios iniciáticos de la antigüedad, en los que las divinidades femeninas, incluso la participación de la mujer, era mucho más relevante de lo que sería después en el culto cristiano. Estudiar el símbolo, trascender el símbolo, es una importante labor para el masón, en la que la percepción y la razón valen poco si no van acompañadas de la voluntad y la perseverancia. En su interpretación no hay límites, no más que los que nos impongan nuestra libertad de pensamiento, nuestra libertad de conciencia y la, insisto, justa medida que debe regir cualquier trabajo masónico. En palabras de nuestra fundadora Marie de Guest, la francmasonería no impone ningún límite a la búsqueda de la verdad, y es para garantizar a todos esta libertad completa del pensamiento en todas las direcciones del espíritu, por lo que exige tolerancia de todas las opiniones. La escalera iniciática en la que nos situamos es a la vez una escalera de trabajos. El dominio del arte real solo será posible si nuestro conocimiento del arte constructivo parte de la base. Lo superior encuentra su apoyo en lo inferior y no al contrario. El conocimiento de lo básico es imprescindible para la compleja construcción ulterior. La vida en las logias mixtas, que es lo que vivo y por tanto conozco, está marcada por un rito que en su calidad de símbolo hace de hilo conductor y organiza el trabajo. Un trabajo en el que todos los hermanos y hermanas participan en total igualdad, sea cual sea su grado. Los cargos dentro de la logia se eligen por votación y cambian periódicamente. Nunca están condicionados al estatus social, cultural o económico de sus miembros. La logia para nosotros es un espacio plural y libre, en el que personas de distinta procedencia y pensamiento creemos que hay que rescatar al espíritu de las garras del dogmatismo. El carácter de un grupo se construye a partir del de sus integrantes, más un componente mágico fruto del proceso grupal. Eso hace especialmente atractivo el trabajo colectivo, a través de unos símbolos que han sido vividos por cientos de personas antes que nosotros. El trabajo con el símbolo deja un pozo en la memoria colectiva que activa y da un matiz especial a la personalidad de cada hermano y hermana, y, por qué no decirlo, influye en la personalidad de las logias. Sea cual sea nuestra tendencia más social o espiritual, la piedra de toque del trabajo bien hecho es su capacidad de transformar. Lo más próximo es el propio individuo, pero sin duda lo siguiente es el entorno de cada uno de nosotros. Es decir, la capacidad de transformación se testa solo si somos capaces de trasladar la construcción fuera de nosotros mismos, de nuestros templos. Que el destinatario final sea la sociedad, el mundo que nos toca vivir. Trabajamos para construir una sociedad mejor. Trabajamos por construir un pensamiento propio, a través de la palabra y del silencio que armoniza en nuestros rituales. Somos librepensadores y así nos expresamos en nuestros talleres, donde el respeto es total. Ante opiniones divergentes, hacemos eco de la frase de Voltaire: estoy en total desacuerdo con usted, pero daría mi vida porque usted se ha escuchado. Convencidos, como constructores, de que la medida es norma y la armonía la necesaria condición que debe regir nuestra actitud y nuestros trabajos. Perseguimos la belleza, pero somos conscientes de que la validez de la obra no radica en ella, sino en su utilidad. Lo que hacemos será bueno solo si es útil, para mejorarnos a nosotros mismos y poder llegar a ser piedra válida en la construcción de nuestra sociedad,
como las piedras de mármol de la ciudad de las damas de Christine de Pizan. No pienso que las mujeres vivamos nuestro compromiso masónico de forma diferente al hombre, de igual modo que compromisos y deberes no difieren en nuestra vida como ciudadanos, tampoco lo hacen o no deberían hacerlo en masonería. Bien, esta imagen es del pasado día 8, en la que por primera vez nuestra orden salió a la calle, salió a la luz, en apoyo en defensa de los derechos y libertades de la mujer. Para nosotros fue un día muy significativo, muy especial, y bueno, pues ahí está. El fuerte compromiso con la acción social de nuestras primeras hermanas y hermanos marcó la pauta de lo que ha sido la orden, tanto en sus principios fundacionales como en su evolución y hasta nuestros días. En palabras de María, la masonería se convertirá en una escuela donde se formarán las conciencias, los caracteres y las voluntades. Escuela en la que se convencerá uno de que la solidaridad no es solo una palabra, una teoría fantasiosa, sino una realidad, es decir, una ley natural irrefutable según la cual cualquier individuo tiene tanto interés en cumplir con sus deberes como en ejercer sus derechos. Así es como se prepararán los materiales de una nueva democracia. Estamos viendo el frontispicio de la casa de Jean Martin, que cedió a la orden. Esta es la casa donde está la sede del Supremo Consejo en París. Si leemos lo que pone en la humanidad, la mujer tiene los mismos deberes que el hombre y ya debe tener los mismos derechos en la familia y en la sociedad. Tal como dijo Henri Petit, gran maestre del derecho humano, hace tiempo que los hombres sensatos y justos han defendido la idea de que la mujer debería tener los mismos derechos que el hombre, puesto que tenía las mismas obligaciones en la vida social. La protección de los derechos humanos es deber de hombres y mujeres de bien, fundamento de ciudadanía y para la fraternidad masónica el plano al que debe ceñirse su construcción. La no discriminación es un principio transversal en la salvaguarda de estos derechos, por lo que no puede haber discriminación por ninguna circunstancia, en ningún derecho para nadie. Mujeres como Christine de Pizan y Marie de Resmes lucharon por los derechos de las mujeres, de todas las mujeres, sea cual fuere su condición, convencidas de que la dignidad de la persona no era ni debía ser ajena a ellas. No podía pasar de puntillas a su lado solo por una cuestión de género. Mujeres que han demostrado con su vida, con sus actos, que la revolución social pasa por la revolución individual y esta por la revolución de las conciencias. Como razón, rectitud y justicia le dijeron a Christine: la ciudad que fundarás con nuestra ayuda nunca volverá a la nada, sino que siempre permanecerá floreciente, pese a la envidia de sus enemigos. Resistirá muchos asaltos sin ser jamás tomada o vencida. Bueno, en nombre de mi federación y como mujer masona quiero agradecer a la Fundación César Navarro y a la respetada Logia Redención, que en colaboración con el Ateneo de Madrid y Ágora nos han brindado el poder compartir este pensamiento de las mujeres masonas con todos ustedes. Les agradezco profundamente su presencia y su atención y me gustaría finalizar con unas palabras que pronunció Marie de Resmes el día de su iniciación, que yo creo que de alguna manera resumen muy bien el sentimiento de las mujeres masonas. Estamos bien aquí y aquí permaneceremos. Muchas gracias a todos.